Bienvenidos una vez más al curso El Libro de Dios, libro por libro. Nos alegra poder encontrarnos una vez más en vuestros hogares en la oportunidad que Dios nos está dando de estudiar este material de esta forma. Y qué bueno que podemos, independientemente de la condición en la que nos estamos ahora mismo por causa de la pandemia y la cuarentena, qué bueno que podemos estudiar la palabra de Dios, qué bueno que podemos exponernos a ella de diversas maneras y que podemos seguir impartiendo este curso. Recordando las palabras del salmista en el Salmo 119, dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Es el sustento que nosotros continuamente necesitamos y por eso nos encontramos estudiando la palabra en este curso. Y este curso, que se llama El Libro de Dios, libro por libro, reconoce que la Biblia no bajó del cielo ya como la conocemos hoy con sus 66 libros, sino que fue recopilada en el paso del tiempo por libros escritos por diferentes autores humanos, medios humanos que Dios utilizó para darnos su palabra. Y a veces entre libro y libro hay cientos de años de diferencia. Pero qué maravilla que podemos encontrar la unidad del pensamiento del autor principal, que es Dios, el Espíritu Santo, y que no importa si estamos leyendo el libro de los Salmos o si estamos leyendo el libro de Hebreos, encontramos completa armonía porque es un mismo autor. Y estamos así viendo libro tras libro para ver cómo Dios refleja su mente y su unidad de pensamiento a pesar de los diferentes libros que componen la palabra de Dios. Y hoy nos corresponde estudiar el libro de Santiago. Santiago es la primera de las epístolas que han sido denominadas como epístolas generales y que han sido llamadas así por cuanto no están dirigidas a una ciudad ni a un individuo en particular, sino que fueron escritas para los creyentes en general. Estas epístolas generales son, aparte de Santiago, las 2 epístolas de Pedro, las 3 epístolas del apóstol Juan y la epístola de Judas. Inmediatamente entramos al libro, encontramos información acerca del autor y sus destinatarios. El autor y sus destinatarios. Con respecto al autor, vemos que el versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Con respecto a los destinatarios, dice: a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Pero el autor se identifica como Santiago. Ahora, ¿de dónde viene ese nombre? Porque no lo encontramos así cuando nosotros vamos a los evangelios y descubrimos los nombres de Mateo, podemos ver el nombre de Juan, pero Santiago, ¿de dónde sale el nombre Santiago? Bueno, la palabra viene de Jacobo, que sí encontramos en nuestras Biblias, nombre que tuvo muchos derivados en los distintos idiomas. Y existen algunas explicaciones de cómo Jacobo terminó convirtiéndose en Santiago. En italiano, Giacomo, que evolucionó en Iaco, Iago y aún en Tiago, que este último nombre es común en portugués, tanto en Portugal como en Brasil. Y cuando se le añade el apócope de santo, entonces se convierte en Santiago. San más Tiago igual Santiago. Otra explicación nos dice que en el castellano antiguo, San Jacobo se escribía como San Iaco y de ahí pasó a Santiago. Sant más Iaco igual Santiago. De manera que Santiago no es otra cosa que San Jacobo. O sea que estamos hablando de Jacobo. Pero entonces surge la pregunta: ¿cuál Jacobo? Porque en la Biblia encontramos varios Jacobos. Sus lectores originales obviamente no tenían ninguna duda sobre qué Jacobo les estaba escribiendo, pero nosotros sí tenemos que discernir quién era. Y nosotros creemos que se trata de Jacobo, el hermano del Señor. Es uno de los que se mencionan en Marcos capítulo 6, versículo 3, cuando dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Etcétera. De manera que vemos el nombre de Jacobo y mencionado de primero en esta lista de hermanos
del Señor. También lo encontramos en Gálatas 1, versículos 18 y 19, cuando Pablo está haciendo referencia a un viaje a Jerusalén y dice: entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Algo grande sucedió entre el texto de Marcos 6 que les acabo de leer y el de Gálatas 1, porque leemos en Juan 7:5 que sus hermanos no creían en él, incluyendo a Jacobo. Ellos se negaron a pensar que Jesús fuera el Mesías, en ese momento al menos. Ellos llegaron a considerar que Jesús estaba fuera de sí. Jacobo creció en el mismo hogar del Hijo perfecto de Dios, del Creador del cielo y de la tierra, pero no creyó, porque como bien dice la Escritura, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Pero la gracia de Dios lo alcanzó después de la resurrección del Señor. Quizás en una de las apariciones que el Señor mismo hizo luego de resucitar. En 1 Corintios 15, Pablo dice que el Señor se apareció a Jacobo, que muy probablemente en ese caso también se refiere al hermano del Señor, y que tuvo un encuentro parecido a lo que Pablo experimentó camino a Damasco. ¿Y por qué lo menciona específicamente a él? Y yo creo que es por el papel que él llegó a desempeñar, para que las personas supieran cómo este incrédulo pasó a ser un creyente. Y quiero llamar la atención a algo que él mismo dice en su salutación. Él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. De manera que aquí tenemos al hermano del Señor, quien se identifica con él no por el lazo de sangre que les unía, sino por la nueva relación que como siervo tenía con su Señor. Cristo tenía todo derecho y toda autoridad sobre su vida, y él no tenía ningún problema con eso. Toda su lealtad era para con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿creen ustedes que si Jacobo, como su hermano, hubiera sido testigo de cualquier mancha en el testimonio de Jesús, lo seguiría de la manera en que lo hizo y se sometería a él como un siervo se sometía a su amo? Si hay personas que conocen lo llenos que nosotros todos estamos de imperfecciones, son los de nuestra propia casa. Pero en el caso de Jesús no fue así. De manera que Jesús, la deidad de Cristo y la perfección de Cristo, la no pecaminosidad de Cristo brilla en medio de esta declaración que Santiago hace de sí mismo. Escuché a alguien decir en una ocasión: si puedes crecer junto a un niño y llamarle Dios a identificarte como su siervo, ese es un testimonio muy convincente de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es maravilloso ver que cómo Jacobo habla de Jesús en el capítulo 2, versículo 1 de la epístola. Allí Santiago dice: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Él va a hablar del tema del favoritismo, pero ¿cómo lo hace? Menciona: no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Sí, era su hermano, pero era sobre todas las cosas el glorioso Señor Jesucristo. Está hablando de su hermano, pero es alto y sublime, digno de honra, digno de honor, como dice la canción. A pesar de la presencia de los 12 apóstoles, el liderazgo de Jacobo creció muy rápidamente. En Hechos capítulo 12 tenemos el relato de cuando Herodes mata a Jacobo el apóstol, el hermano del apóstol Juan. Y Pedro, que también iba a ser asesinado si no era protegido por el Señor, puede escapar con la ayuda de un ángel. Y cuando llega a la casa de Juan Marcos, donde los hermanos estaban haciendo oración por él, él les da la siguiente directriz: informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Pero observen cómo coloca a Jacobo
como la primera persona a quien debían dirigirse. Y no solo lo encontramos dirigiendo el concilio que se nos describe en Hechos capítulo 15, sino que también leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 9, que Pablo dice de él: al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea que está viendo el ministerio de Pablo relacionado a los gentiles, el ministerio de Jacobo, de Pedro y de Juan relacionado a los judíos. Una razón por la que creemos, y me lo menciono en un instante, que esta epístola va dirigida principalmente a judíos convertidos. Cuando Pablo regresa de su viaje, Lucas nos narra que él se dirige a Jerusalén y específicamente a Jacobo. En Hechos capítulo 21, versículo 17 al 19, dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Y después de saludarlos comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Refiriéndose a Jacobo como líder del concilio de Hechos 15, alguien hizo un estudio y él hizo el señalamiento de que 230 palabras que son usadas en la epístola aparecen en el discurso de Jacobo en el concilio de Hechos 15, como una muestra de la autoría de la epístola de Santiago por este hermano del Señor, que fue un líder, una columna de la iglesia del Señor. La tradición dice que Jacobo el justo fue martirizado. Una tradición dice que fue muerto a garrotazos. Otra dice que fue arrojado del pináculo del templo. A final de cuentas, ambas cosas pudieron haber sucedido, porque fuera arrojado y luego golpeado posteriormente. El hecho es que fue alguien que estuvo dispuesto a seguir a Jesús y a pagar con su vida por seguir a Jesús. Y es maravilloso, ¿no?, ver cómo este hermano del Señor fue utilizado por Dios de esta forma. No tanto por ser un hermano de sangre, como por ser un hijo de Dios. En cuanto a los destinatarios, nosotros encontramos que el libro fue escrito por un judío, Jacobo, a judíos. Santiago está muy probablemente escribiendo desde Palestina a judíos que estaban dispersados en distintas regiones. Observen la declaración del versículo 1 una vez más, donde dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. O sea que fue escrito al principio de la historia de la iglesia para fortalecer a judíos cristianos con diversos problemas y hermanos que estaban dispersos geográficamente por todo el mundo mediterráneo. Nosotros encontramos en el libro terminología que es claramente judía, como es el uso del término sinagoga para referirse a la congregación en el capítulo 2, versículo 1. Además, habla de la ley de Dios de una forma que es muy casual y muy natural, como para los judíos. No era tan natural la ley para los gentiles, pero sí para los judíos. El libro también hace referencias a personajes del Antiguo Testamento con quienes los judíos también estarían familiarizados: Abraham, Isaac, Rahab, Job, Elías. O sea que creemos que fue un libro escrito por Jacobo, el hermano del Señor, a judíos que estaban dispersos en el mundo mediterráneo de aquellos días. Pasemos ahora a considerar algunos datos generales sobre la epístola, o datos relevantes, importantes, que pueden ayudarnos a la hora de leer y estudiar este libro. Se considera como uno de los primeros libros del Nuevo Testamento en ser escritos, quizás entre el 45 y el 50 después de Cristo. Y algo que favorece esta fecha es el hecho de que no hace ninguna referencia a los gentiles ni a la controversia que eventualmente surgió y en la que el mismo Santiago jugó un rol tan importante en el concilio de Hechos 15. Otro dato interesante es cuánto se puede percibir en el libro un olor al Sermón del Monte. Un olor al Sermón del Monte. Normalmente esto es una característica que
en los diversos libros que podemos estudiar sobre Santiago van a mencionar. Y con razón, o sea, aunque no podemos decir que Santiago leyera los evangelios o escritos de los evangelios, sí tuvo contacto con sus escritores, tuvo contacto con aquellos que estuvieron allí presentes, que escucharon al Señor. Y quién sabe qué cosas escucharía Jacobo en medio de su hogar que Jesús mencionaba, y que son cosas que se reflejan luego en los sermones y en los discursos del Señor. Uno puede observar esto comparando algunos versículos del Sermón del Monte con versículos de Santiago. Por ejemplo, en Mateo 7:7 encontramos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en Santiago 1:5 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ese concepto de la oración. En Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Y en Santiago 1:17 tenemos este conocidísimo pasaje: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En Mateo 7:23 Cristo dice: y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Hablando de ese contraste entre el que dice creer pero no vive lo que dice creer. Y Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Cristo dijo en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y Santiago 2:5, hermanos míos amados, escuchad: ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Mateo 7:12, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Mateo 5:7, otra bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y Santiago en sus palabras dice en Santiago 2:13: el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cristo dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y Santiago 3:12, en el contexto del uso de la lengua, dice: ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. O sea, observen aún los elementos que Santiago utiliza. Hablar de la higuera, de las aceitunas, son cosas típicamente judías. Por eso es que decíamos, creemos que le está escribiendo a judíos convertidos al cristianismo. En Mateo 5:9 Jesús da la bienaventuranza: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y Santiago por su lado en Santiago 3:18 dice: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Santiago 4:11, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Mateo 6:19, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Santiago 5:2, vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Ven, el libro está lleno de ese sabor del Sermón del Monte. Debió beber de alguna manera de una fuente que le nutriera con la manera misma de Cristo enseñar y hablar. Porque muchos de los temas que el Señor utilizó son temas que Santiago trata en su epístola. Algo adicional que podemos notar en esta epístola es que se destaca una buena cantidad de preguntas retóricas. Preguntas que deben hacer pensar al lector. Como en Santiago capítulo 2, versículos 2 en adelante. Presenta allí el caso de un hombre rico que entra en una congregación y recibe un trato, y luego entra un pobre y se le da un trato y hace la pregunta en el versículo 4,
¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del mundo que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Y esta era una manera de hablar que los escritos judíos tenían. Y él está haciendo uso de este mismo tipo de lenguaje. En Santiago 2:14, hablando del tema de la fe y de las obras, dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Una vez más, son preguntas que ponen a pensar al lector. Son preguntas que buscan penetrar al corazón mismo del lector para que no tenga más escapatoria, no sea huidizo en las declaraciones que Santiago hace. En el capítulo 2, versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? O cuando habla acerca del tema de la lengua, el uso de la lengua. Y dice versículo 11, capítulo 3, ¿acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? Es como para no decir, no. Y dice, ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? No. O una vid higos. Es una manera penetrante de hablar. En el Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Como para que nadie se le ocurra levantar la mano y decir, yo. No, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. De manera que nosotros vemos un estilo, una manera de argumentar que era típica de la literatura sapiencial. Y es interesante que el libro de Santiago ha sido considerado por algunos como el libro de proverbios del Nuevo Testamento. Me impactó que mientras desayunábamos esta mañana, mi esposa, yo les comentaba de la gran cantidad diversa de temas que tiene el libro de Santiago, y ella me decía, Santiago es como el libro de proverbios. Y yo le decía, exactamente, así es el libro de Santiago. Tiene esas características de la literatura sapiencial. También se ha dicho que su forma de argumentación nos recuerda a los profetas. Los profetas se caracterizaban por esa forma de denunciar el pecado del pueblo. Y Santiago hace denuncias. Por ejemplo, habla de la opresión que los ricos estaban haciendo contra los pobres. Y él dice en Santiago 5:1, oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Versículo 4, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. El mismo sabor se puede notar en la denuncia también que él hace contra el amor al mundo en el capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es un lenguaje de denuncia típico de los profetas del Antiguo Testamento. Otro dato importante que dar sobre la epístola es el hecho de que históricamente fue descuidada o tenida en menos en algunos momentos de la historia de la iglesia, como durante los días de la Reforma, por ejemplo. La lucha contra la doctrina católica de la salvación por obras fue tan feroz que algunos llegaron a relegar a Santiago. Nuestro hermano von Schilokwer escribió en su diccionario bíblico lo siguiente al respecto. Dice, Lutero la puso al final de su traducción del Nuevo Testamento publicada en 1522 porque tenía sus dudas sobre ella, influenciado quizás por el uso que sus adversarios hacían de algunos textos de Santiago para supuestamente probar su teoría sobre la justificación por medio de las obras. O sea, esto es algo que nos debe recordar, que debemos vivir en la armonía y el balance que las Escrituras nos imponen, no con el que nosotros queramos. Hay armonía entre Santiago y Pablo. Santiago estaba tratando con un error diferente al que Pablo trató.
Ambos creían en el lugar de las obras en la vida cristiana. Pero Santiago estaba luchando contra el hecho de muchos que estaban igualando la fe a un mero asentimiento doctrinal. Y por eso les dice en el capítulo 2 que aún los demonios creen y tiemblan. Porque los demonios tienen conocimiento de muchísimas verdades, pero no viven de acuerdo a ellas. Y es lo que aquí vemos a Santiago combatir. Pero pasemos ahora, ya entrándonos al meollo del libro, a ver cuáles son los énfasis del libro, o cuál es el énfasis principal del libro. Y yo creo que el tema de la sabiduría es central al libro. Recordemos que la sabiduría no es mero conocimiento, es poder poner ese conocimiento en práctica. Santiago está interesado en ver que la vida de los creyentes estaba acorde con lo que decían creer. Que no es una vida simplemente de creencias intelectuales, sino de creencias que impactan y afectan el diario vivir. Santiago está preocupado por eso. Y la sabiduría consiste en poder nosotros tener discernimiento para vivir a la luz de lo que sabemos. Y nosotros podemos ver ese tema de la sabiduría básicamente por dos cosas. Por un lado, o en primer lugar, hay referencias explícitas a la sabiduría y a la conducta sabia en el libro. En el capítulo 1, versículo 5, cuando dice, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y eso en el contexto de las pruebas y aflicciones. Y en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 17, donde él allí hace un contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Hace la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y entonces explica, pero si tenéis celos amargos y ambición personal, versículo 14, en vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Vivir contrario a lo que decimos es mentir contra la verdad. Esa sabiduría, dice él, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Él está preocupado porque estas personas decían creer, pero no estaban viviendo a la luz de lo que ellos creían. Antes bien, los conflictos que estaban surgiendo entre ellos daba evidencia de lo contrario, que estaban viviendo conforme a una sabiduría terrenal. Es posible ser sabios según este mundo, y lo que necesitamos es ser sabios según Dios. Por eso el contraste de esta sabiduría terrenal con la sabiduría celestial y cuáles son las marcas de esta sabiduría. Pero no solo encontramos referencias explícitas a la sabiduría en el libro, sino que también podemos identificar que todos los temas que Santiago trata son precisamente para promover los frutos de la sabiduría. Por eso, como les decía, el estilo del libro ha sido comparado con la literatura sapiencial del Antiguo Testamento y más específicamente con el libro de Proverbios. Un libro que está lleno de declaraciones y de sentencias para ayudarnos a vivir no como necios, sino como sabios. Ese es el propósito de Proverbios. Y nosotros vemos a Santiago aquí tener básicamente ese mismo propósito. Obviamente, vemos que la manera en que escribe no es exactamente como un libro de Proverbios, donde de versículo a versículo hay temas que van cambiando. Pero sí encontramos diversidad de temas en el libro de Santiago. Y aún en las partes en que Santiago no está hablando directamente de la sabiduría, encontramos declaraciones de sabiduría sobre una diversidad de temas. Eso no significa que Santiago está compuesto de versículos inconexos o independientes, porque encontramos algunas secciones de comparable longitud, como cuando habla de la lengua, capítulo 3, versículos 1 al 12, él elabora un poco más su tema. Parece que es un tema que necesita ser elaborado. Pero es cierto que no siempre vamos a poder encontrar una línea continua de pensamiento que va recorriendo todo el libro. No es tan nítido como quizás
hubiéramos querido, como encontramos en otros libros. Cito un par de autores para referirse a esto de la estructura del libro y del hilo de pensamiento del libro. Por un lado, Bruce Lowe, él dice: los intentos de hacer de toda la carta un gran argumento retórico son forzados. Y en el mismo libro más adelante dice: como con algunas otras cartas del Nuevo Testamento, la estructura de Santiago no es fácil de determinar. Por su parte, el autor Roger Crooks dice: no podemos analizar la estructura de Santiago como lo haríamos con una epístola paulina. O sea que cuando leemos una epístola de Pablo, podemos rastrear un argumento lógico mucho más fácilmente. Pablo está yendo de este punto a este punto, de A a B, y lo desarrolla de esta forma. Con Santiago no podemos hacerlo de esa forma. Santiago tiene varias preocupaciones en su corazón. Muchas de ellas se solucionan si tan solo viviéramos según la sabiduría de Dios y no la sabiduría del mundo. Según el libro de Proverbios, es la sabiduría la que nos provee del discernimiento necesario para poder ir por la senda de la piedad y rechazar las propuestas del mundo que apelan a la carne. Es la sabiduría de Dios la que nos puede ayudar a despojarnos de toda la necedad que nos alejaría de una vida de integridad. Dice Proverbios 2:9, versículos 9 al 13. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos. La sabiduría logra tal cosa. La sabiduría es algo que sabemos que alguien tiene por la manera en que vive y por las decisiones que toma. Es como cuando Juan habla de cómo podemos saber que alguien ama a Dios. Él dice en 1 de Juan 4:20 que quien ama a Dios, a quien no ha visto, va a amar a su prójimo, a su hermano, a quien tiene más cerca, y lo va a amar de una manera práctica. O sea que con su carta, Santiago está procurando que los creyentes adquieran y vivan según la sabiduría, porque sólo así podrán llevar vidas consecuentes como el pueblo privilegiado de Dios que somos. La sabiduría nos dará la madurez para no dejarnos dominar por el materialismo y caer en estas cosas del favoritismo que él está hablando. Para poder nosotros dominar nuestras lenguas y así poder dedicarnos también a las buenas obras. Necesitamos sabiduría para estas cosas. Dice un autor: Santiago fue escrito a los cristianos judíos que necesitaban distinguirse del judaísmo circundante por un lado y de la amenaza constante de la mundanalidad por el otro. O sea, ¿qué podía provocar esa distinción? ¿Qué podía mostrar la diferencia entre un creyente y quien no lo es? El estilo de vida que la sabiduría produce. Y eso es lo que tras lo cual Santiago anda. O sea, cuando uno lee Santiago con esa perspectiva, por eso uno puede ver la diversidad, gran diversidad de temas que él trata. Y eso me lleva al punto central de esto, y es la estructura. Y la estructura sin estructura, si queremos llamarlo de esta forma. Bruce Lowe afirma que Santiago desafía una estructura organizativa estricta. O sea, no es nítido yo poder decir: la primera parte es la parte doctrinal, o la segunda parte es la parte práctica o exhortativa, como decíamos la semana pasada con respecto al libro de Hebreos, pero no podemos hacer esto con la epístola de Santiago. Ahora, observemos la gran variedad de temas que Santiago menciona en sus 5 capítulos. Solo en el capítulo 1 habla de las pruebas, la sabiduría, la oración, la fe y la duda, la pobreza y la riqueza, la tentación, el carácter de Dios, la palabra de Dios y la necesidad de practicarla, que es la religión pura y sin mácula. En el capítulo 2 habla del pecado de la parcialidad, el tipo de relación que tiene que haber entre ricos y pobres. Habla de la ley de Dios, habla de la fe y las obras de una manera bien amplia. Aquí encontramos una de esas secciones amplias que él elabora, el problema de la fe y las obras. En el capítulo 3 también encontramos el segundo tema que él elabora ampliamente, el tema del uso de la lengua.
y también lo del contraste entre la sabiduría terrenal y la celestial, y los conflictos que se pueden provocar por el uso de la lengua y por el tener la sabiduría terrenal. En el capítulo 4 encontramos otra gran cantidad diversa de temas. Los conflictos, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, y el asunto de las pasiones en el interior del hombre, el tema de la oración, la mundanalidad, la gracia de Dios, la soberbia y la humildad, la murmuración, el carácter incierto de la vida y la providencia de Dios. Y finalmente en el capítulo 5 encontramos acerca de información sobre los ricos y su ética laboral, la segunda venida, la queja o la murmuración, el sufrimiento paciente, el tema de los juramentos, la enfermedad en la vida cristiana, la oración, la confesión. Hermanos, son 5 capítulos, pero están llenos de temas distintos. Y por eso les decíamos, no tenemos una estructura nítida que nos ayude a nosotros a poder ponerlo en lápiz y papel de una manera clara que nos lleve del punto A al punto B, y tenemos que reconocer esta realidad. Lo mismo que cuando estudiábamos el libro de Proverbios. No podemos tener más que una división entre los primeros 9 capítulos, que es como una especie de introducción al libro, pero desde que entramos al capítulo 10 de Proverbios son sentencias tras sentencias. Y por eso aún los mismos comentaristas que comentan sobre el libro de Proverbios, muchas veces vemos formas de abordar el libro de manera distinta. Algunos lo hacen de manera temática. Y algo así también se puede hacer con el libro de Santiago. Pero veamos simplemente en el tiempo que nos resta, capítulo por capítulo, estos temas que Santiago va elaborando de esta forma. Y en el capítulo 1 nos encontramos con el tema de las pruebas. Y dice el versículo 2 del capítulo 1, versículos 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Trae el tema de las aflicciones. Vamos a padecer aflicciones, van a llegar las pruebas a nuestras vidas. Es algo ineludible y de diversos tipos, es lo que está diciendo. Pero inmediatamente él procede a introducir el tema de la sabiduría. Pareciera estar diciendo que una de las cosas que las pruebas hacen es mostrarnos nuestra falta de sabiduría, porque se necesita sabiduría para enfrentar los realismos de esta vida. El versículo 5 comienza diciendo pero, o sea, habla de las pruebas, habla de lo que las pruebas producen, pero, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Porque es interesante, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no porque somos masoquistas, sino porque sabemos lo que produce. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala a Dios. Necesitamos sabiduría para poder ver los propósitos de Dios detrás de las aflicciones y las pruebas que llegan a nuestras vidas. Y nos introduce al mismo tiempo el tema de la oración. Esa sabiduría hay que pedirla porque viene de arriba. En el capítulo 3 va a decir que esa es la sabiduría de lo alto. No es una sabiduría humana lo que necesitamos, sino la que solo Dios nos puede dar y que Él quiere que le pidamos. ¿Qué tanto oras tú por sabiduría al Señor? Sabiduría para ver las cosas como Él las ve. Sabiduría para poder buscar lo que Dios busca en nuestras vidas al enviar las pruebas y las aflicciones. Necesitamos sabiduría de Dios. Pero no podemos pedir como nosotros queramos. Y aquí es interesante, trae directriz hasta cómo pedir. Versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Nosotros debemos cuidarnos de la inestabilidad que nos hace decir querer y amar ciertas cosas y luego nuestro estilo de vida lo que busca y procura es otra cosa.
Si vamos a pedir, vamos a pedir a Dios conforme al corazón de Dios. No pedir conforme a nuestra carne y nuestras pasiones, como luego nos enseñará en el capítulo 4. Hay una manera de pedir sin dudar, con fe, para que Dios nos dé la sabiduría de lo alto. Y se muestra muy interesado con el tema de la relación que tenemos con las cosas materiales. Santiago se muestra muy interesado en el trato que tenemos hacia los pobres, y por eso en el libro trata del tema del favoritismo y cómo no debemos tratar mejor a los de mejor posición económica. Les leí anteriormente cómo en Gálatas 2 Pablo hace mención a la visita que hizo en Jerusalén a Jacobo, a Pedro y a Juan. En Gálatas 2:9 dice que ellos fueron a ver a Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas. Ahora, lo interesante es la directriz que Pablo recibió de parte de ellos. Dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Ese deseo, esa preocupación de Jacobo en Gálatas, que Pablo nos comparte en Gálatas capítulo 2, es la misma preocupación que nosotros encontramos en la epístola de Santiago. Como creyentes, nuestra actitud hacia las cosas materiales debe de cambiar. Y eso tiene que afectar aún el trato que nosotros tenemos para con los demás. En Santiago 1:9 dice, pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Y de ahí Santiago pasa al tema de las tentaciones. Ven, vuela de un tema a otro. Sección que inicia con una bienaventuranza. ¿Y no le recuerda eso al Señor? Las bienaventuranzas. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Vamos a luchar con esas pruebas, vamos a luchar también con las tentaciones, pero hay una bienaventuranza para aquel que batalla piadosamente, bíblicamente con ellas. Y en ese contexto se hace una aclaración muy importante. Versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. ¿Cuál es la realidad? La que dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. No son las cosas externas las que nos hacen finalmente caer, sino lo que ocurre internamente ante esas cosas externas a las que nos podemos exponer. Luego en el versículo 16, en lugar de que nosotros pensemos lo malo con respecto a Dios, Santiago nos exhorta a mantener una actitud de absoluta dependencia y de confianza en Dios. Por eso dice, amados hermanos, versículo 16, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. El resto del capítulo dedica un amplio espacio al tema de poner en práctica la palabra de Dios, porque nuestra actitud hacia la palabra es crucial para nuestro desarrollo espiritual y para nuestra utilidad en el reino de Dios. Es la palabra la que hay que recibir con humildad, no luchar contra ella, porque a veces vemos las cosas como si solo tuvieran una connotación horizontal. Yo solamente veo al otro, solamente veo la circunstancia y no vemos su aspecto vertical. Puedes llegar a verlo como si se trata solamente de algo con tu esposo o con tu esposa, de tu jefe o del vecino problemático, y pierdes de vista que tú estás luchando contra Dios cuando te niegas a obedecer la palabra de Dios. Por eso Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, versículo 22. Y luego en el versículo 25, el que mira atentamente, cuidadosamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿No es esa la bienaventuranza que anhelamos?
pero tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, integrar la palabra de Dios a nuestras vidas, no que sea algo solamente de oídos. Y el capítulo concluye con una aclaración con respecto a la verdadera religión. Si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí introduce el tema de la lengua, que ampliará en el capítulo 3. Pero también introduce el tema de la acción cristiana, de que no se trata únicamente de lo que decimos creer, sino de vivir lo que creemos, que es parte del tema que trata en el capítulo 2. ¿Qué encontramos en el capítulo 2? No puedo verlo con detenimiento, pero está el tema del favoritismo y de la acepción de personas, a lo que ya había hecho referencia. Quizás no lo vemos con toda la seriedad que Dios lo ve este tema, pero Santiago no nos deja ninguna duda al respecto. Él dice en el versículo 9 del capítulo 2, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Santiago es directo. Él presenta un caso hipotético, y podríamos preguntar, ¿o real? De la visita de dos personas a la iglesia. Una de ellas llega en un carro súper lujoso, ropa exclusiva, y le brindamos un trato. La otra persona es evidentemente pobre, pero no solo pobre, dice el texto que llega con ropa sucia. Nos dibuja un evento que uno puede casi hasta percibir el olor. Uno con perfume y el otro con hediondez. Dice, si ustedes tratan a uno de una forma y a otro de otra, Santiago 2:4, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Y una vez nos pinta el escenario, entonces nos lanza la estocada, versículo 5. Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? Fue un golpe contundente. Para Santiago, vivir conforme a la palabra de Dios y obedecer los mandamientos implica amar a los que la sociedad menos ama. Y habla por eso en ese contexto de lo que es cumplir la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso él habla allí de que no debemos simplemente obedecer toda la ley y luego caer en un punto, porque el que viola ese punto se hace culpable de toda la ley. Luego Santiago entonces amplía y trata el tema de la fe y de las obras. ¿Y qué es lo que Santiago está combatiendo? Lo que decíamos, la posibilidad de que algunos se engañaran creyéndose lo que no eran, viviendo la fe de una manera meramente intelectual. Y él hace algunas preguntas de reflexión. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Como dice en el versículo 14. Y nos da un ejemplo para ayudar a comprender el tema. Versículo 15, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Una declaración contundente con un ejemplo contundente. Porque del dicho al hecho hay un gran trecho. El peligro de una fe inoperante es lo que Santiago está planteando aquí. Tenemos que reaccionar y responder al ver circunstancias en donde hay otros en necesidad. Eso es lo que está diciendo. Especialmente si tú ves a tu hermano, que es el tema de 1 de Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Y él pone un diálogo mental para iluminarnos la razón. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para hablar de que algunos estaban simplemente excusándose. No, es que mi punto es que yo simplemente tengo fe en Dios, yo no tengo que hacerte nada para comprobártelo. Y Santiago dice, no es así. Y yo creo que Santiago está hablando de otro tipo de justificación de lo que Pablo luego habla más adelante, históricamente hablando. El punto
es que Santiago estaba hablando de cómo yo justifico la fe que profeso ante los demás por la manera en que yo vivo. Pablo está tratando mi justificación delante de Dios, la justificación ante su justicia por medio de la fe, independientemente de las obras que yo hago. Y por eso también él trae esta comparación que sella su argumentación en el versículo 19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Y trae los ejemplos de Abraham y los ejemplos de Rahab, muy prácticos y contundentes al respecto, porque la fe y las obras son inseparables. Ahora, yo no tengo el tiempo para ampliar esto aquí, obviamente. Si alguien desea profundizar el tema que Santiago elabora en el capítulo 2, y la aparente contradicción con lo que Pablo enseña acerca de la doctrina de la justificación solamente por medio de la fe, le sugiero buscar en sermonaudio.com un mensaje titulado ¿Contradice Pablo a Santiago?, en una serie que predicamos precisamente acerca de esta epístola hace ya casi 15 años atrás. El punto es, Santiago está preocupado en que nosotros vivamos la vida de los sabios de Dios, la vida de aquellos que han sido salvados por Dios. Y esa vida incluye el nosotros ser celosos de buenas obras, como el mismo Pablo nos enseña en la epístola de Tito. No es algo nuevo de Santiago, es algo que también Pablo trata. El tiempo se me ha ido prácticamente, simplemente voy a resumir cosas importantes del resto de los capítulos. En el capítulo 3, el tema del uso de la lengua es ampliamente manifestado allí, los versículos del 1 al 12, donde Pablo está buscando disuadirnos de un uso equivocado de la lengua. Y también está tratando de convencernos de la gran capacidad de hacer daño que tiene la lengua si no la domamos. Es como una bestia salvaje que hay que mantener domada. Un caballo puede hacer gran bien, mucho bien, si lo sabemos controlar y dominar. Pues la lengua es del mismo modo. Puede ser un instrumento maravilloso para hacer bien, pero fuera de control es capaz de encender un fuego que destruya y haga mucho daño. Y luego elabora el tema de la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial, versículos 13 al 18. Porque la sabiduría, si está presente en una persona, no se puede esconder. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Que viva de acuerdo a ella. La sabiduría de Dios tiene características. ¿Tiene tu vida esas características? En el capítulo 4, los versículos 1 al 5, Santiago habla de las pasiones y cómo estas pasiones pueden estar fuera de control y llevarnos a hacer cosas indebidas. Por eso habla en ese contexto de codicias, habla de pasiones que combaten desde adentro, habla de envidias, habla de cómo eso afecta hasta nuestra vida de oración, porque lo que pedimos es conforme a nuestros deseos pecaminosos y no conforme a la manera de Dios. Y luego entonces entra en esa advertencia contra la mundanalidad. Capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por eso el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y habla de cómo el Espíritu te anhela celosamente para que no des tus amores al mundo, sino para que seas fiel a Jesucristo. Luego da instrucciones de cómo, si nuestras almas han sido afectadas y nuestras pasiones han estado fuera de control, cómo regresar al Señor. Y dice, el Señor da gracia. Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. ¡Qué maravillosa exhortación! Limpiad vuestras manos. Es posible limpiar nuestras manos. Purificad vuestros corazones. Es posible purificar nuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestras risas se tornen llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y él os exaltará glorioso. Sí, ciertamente nuestras almas se desvían, pero pueden ser traídas al redil de nuevo por la gracia misma del Señor. Cuidado de no caer en un ateísmo práctico, como dice en los versículos
4, 13 al 17, viviendo nosotros, hoy, mañana iremos y haremos tal cosa, cuando debemos decir, nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y esta pandemia fue algo que a todos nos mostró que no eran las cosas según nuestros planes, las cosas que se cumplen. Teníamos miles de planes y todos se fueron a pique, porque Dios es quien tiene control de cada detalle de nuestras vidas. Finalmente, en el capítulo 5, una denuncia contra los ricos y la miseria que van a venir si viven solamente pensando en las riquezas y en lo material. El materialismo es peligroso, el materialismo es peligroso. Cuidado, y cuidado cómo tú tratas a los demás por amor a ese dinero, es lo que está diciendo. Cuidado. Luego habla de la indispensabilidad de la paciencia que tenemos que tener. Capítulo 5, versículo 7. Hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador siembra y espera fruto. Nosotros tenemos que sembrar espiritualmente hablando y cosechar frutos para la gloria de Dios. Pero esperemos al Señor. Y en ese contexto, no se quejen los unos a los otros. No es así que debemos estar esperando. Y da ejemplos de paciencia, como el ejemplo de Job, para que podamos aprender de él. Y trata el tema de cómo debemos ser fieles y creyentes en toda ocasión, si en salud o en enfermedad. ¿Sufre alguno de entre vosotros? 5:13, que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Y dice, y la oración de fe restaurará al enfermo. Luego menciona aún, si alguno ha cometido pecados, le serán perdonados. Como aún Dios trata con nuestras vidas en respuesta a oración. Y pone el gran ejemplo de Elías para probar la declaración. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿No te anima eso a orar? Y da el ejemplo de Elías. Dice, era un hombre con pasiones como las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Vamos a orar. Dios responde la oración. Dios se glorifica a través de la oración. Dios puede levantar a un enfermo. Dios puede hacer que un pecador se arrepienta de sus pecados. Y al final, en ese contexto, termina con 2 versículos que nos animan a poder involucrarnos en la vida de otros. Dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere Dios que tú hagas con el libro de Santiago? Dios quiere que tú lo leas para ser movido a ser un hombre, una mujer de sabiduría. Alguien que pone por obra lo que dice creer. Alguien que se lleva de Dios y no de su corazón. El espíritu que refleja el contenido de Santiago es el mismo espíritu que vemos tener a nuestro Señor en todas sus enseñanzas en los evangelios. Santiago habla con esa misma visión, con esa misma tónica. Apela a nuestro corazón para que nos mantengamos no confiando en nuestro propio juicio, sino confiando en el juicio de nuestro gran Dios. De esa manera vamos a honrar al Cristo que Santiago también honró. Y ahora somos hermanos en el mismo sentido espiritual en que Santiago lo fue, que fue lo que él más valoró, que su hermandad de sangre con el Hijo de Dios. Tú eres hermano de Cristo, tú eres un siervo de Cristo y debemos vivir para su gloria hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve a su presencia. El Señor nos ayude con la bendita gracia que este mismo libro menciona. Dios sea con ustedes en sus hogares. Dios les siga cuidando y bendiciendo. Y esperamos, con la gracia de Dios, vernos pronto. Dios les bendiga.